¿Alguna vez has soñado con algún lugar que no conoces pero sientes tuyo? ¿Has despertado con la certeza de haber vivido algo que no pertenece a esta vida? En distintas partes del mundo, niños que apenas empiezan a hablar describen con detalle vidas pasadas, fechas, nombres, lugares. Y lo más perturbador de todo, esos recuerdos llegan a través de los sueños. Y nos preguntaremos si cada vez que dormimos lo que hacemos es recordar fragmentos de nuestra vida pasada, de quiénes fuimos alguna vez, y si nuestros sueños no son producto de la mente, sino ecos de nuestra alma. Antes de comenzar con el video, te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita para que te avise cada vez que subo video, y abajo en la cajita te voy a dejar mis redes sociales por si quieres seguirme. Sin más, vamos a comenzar con el video. Los recuerdos de vidas pasadas no suelen despertar en los adultos. Generalmente sucede en los niños, cuando apenas están aprendiendo a hablar y el mundo que los rodea aún no los ha moldeado. En todo el mundo existen padres que han escuchado a sus hijos decir cosas que no cuadran con su edad, historias que no han visto en películas, que no les ha contado algún familiar, lugares que nunca han visitado, nombres que jamás han escuchado y personas que nunca conocieron. Estas historias aparecen, duran algunos años y después desaparecen, como si la mente quisiera simplemente olvidar. A continuación vamos a explorar los casos de personas que decían recordar su vida pasada. Niños que despertaban gritando por batallas que sucedieron décadas antes de su nacimiento, que hablaban con nostalgia de otras madres, de casas que ya no existen y de nombres que no conocían, y padres confundidos y aterrados que en lugar de ignorarlos, decidieron escucharlos y ayudarlos a entender lo que llevaban dentro. La primera historia es de un niño llamado James Lanier, un niño de apenas 2 años que aseguraba haber sido alguien más en otra vida, no un personaje imaginario, sino un piloto de la Segunda Guerra Mundial, que murió en acción en 1945. Todo comenzó con gritos en la madrugada. James se despertaba gritando: «Avión en llamas, el hombrecito no puede salir». Su madre, Andrea, intentaba calmarlo, pero las pesadillas se repetían. Cuando le preguntó qué soñaba, el niño le respondió con una claridad inquietante: «Un avión explotó, el hombrecito no podía salir». Fue entonces cuando su abuela sugirió algo impactante: «¿Y si está recordando una vida pasada?». Poco después, James recibió un avión de juguete. Cuando su madre le enseñó lo que pensaba que era una bomba, él la corrigió. Le dijo que eso no era una bomba, sino un depósito de caída. Andrea nunca había escuchado ese término, entonces le preguntó que cuál era el avión que él volaba. Él le respondió: un Corsair. A los 3 años comenzó a dibujar batallas aéreas, aviones sobre el mar, explosiones, y a los 4 construyó una cabina de avión en su cuarto. Intrigado, su padre Bruce comenzó a investigar los nombres y lugares que mencionaba su hijo. Corsair, Natoma, Jack Larson. Descubrió que el USS Natoma Bay fue un portaaviones real que combatió en el Pacífico, que Jack Larson era un piloto real y que todavía vivía, que James Houston Jr., piloto del escuadrón BC-81, murió el 3 de marzo de 1945. Todo coincidía: el avión, el lugar, la época, la muerte. Bruce visitó a Jack Larson en Arkansas y confirmó que James Houston había sido parte de su escuadrón, que había sido derribado y que nunca volvió. Más tarde localizaron a la hermana de Houston, Ann Barron. Ella les envió fotos de su hermano en un Corsair y confirmó que los detalles que decía James eran reales. Al enterarse de toda la historia, Ann escribió en una carta: «Este niño no podría saber tantas cosas sobre Jimmy. De alguna forma, este niño es parte de mi hermano». Pero la historia no termina ahí. Un día su padre Bruce notó que James jugaba con muñecos G.I. Joe y los llamaba con nombres poco comunes: Leon, Walter y Billy. Investigó los registros del escuadrón BC-81 y descubrió que esos 3 nombres coincidían con pilotos reales fallecidos en Natoma Bay. Cuando le preguntó a James por qué los llamaba así,
Él le contestó, porque ellos me saludaron cuando fui al cielo. Años después, cuando James ya era un adolescente, asistió a una reunión de veteranos del escuadrón. Entre risas y lágrimas, muchos lo miraron y dijeron: tú eres James Houston. No sé cómo, pero eres tú. La historia de James fue estudiada por psiquiatras, reporteros y expertos en reencarnación. Nadie pudo explicar cómo es que un niño tan pequeño sabía tantas cosas sobre una vida que no era la suya. El siguiente es el caso de las hermanas Pollock. En mayo de 1957, una tragedia golpeó brutalmente a una familia británica. La familia Pollock se dirigía a la iglesia como cada semana. La pequeña Joanna, de 11 años, y Jacqueline, de 6, iban adelante, corriendo por la acera para alcanzar lugar, pero nunca llegaron. Un conductor que manejaba bajo los efectos de medicamentos las atropelló. Las niñas murieron en el acto y el impacto fue tan violento que sus cuerpos quedaron irreconocibles. Para John y Florence Pollock, la pérdida fue devastadora. No solo perdieron a sus hijas, sino también el sentido de su vida. Pero un año después, cuando creían que el dolor los consumiría para siempre, Florence quedó embarazada. El 4 de octubre de 1958 nacieron gemelas, Gillian y Jennifer. Y fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable. A los 3 años, las niñas empezaron a hablar con claridad, y con sus palabras llegaron los recuerdos. Gillian hablaba como si fuera Joanna, Jennifer como Jacqueline. Reconocían lugares que nunca habían visitado y sabían el nombre de vecinos del antiguo barrio. Y señalaban con naturalidad objetos que pertenecían a sus hermanas ya fallecidas. Cuando les mostraban muñecas que habían sido de Joanna y Jacqueline, sabían perfectamente cuál era de quién y nunca se equivocaban. Pero las coincidencias no terminaban ahí. Jennifer tenía una marca de nacimiento en la frente, una cicatriz en el mismo lugar donde Jacqueline se había golpeado de niña. Gillian tenía un lunar idéntico al que tenía Joanna en el costado izquierdo. Incluso su comportamiento era idéntico. Una de ellas adoptaba el rol de hermana mayor y la otra la seguía con admiración, tal como la habían hecho Joanna y Jacqueline. A los 4 años sus padres las escucharon hablar, pero no como niñas, sino como si estuvieran recordando algo. Ellas decían: ¿recuerdas la sangre saliendo de mi boca? Sí, fue cuando el coche vino muy rápido. Las gemelas tenían una fobia extrema a los autos. Entraban en pánico al escuchar motores o al cruzar la calle. Pero ese miedo desapareció al cumplir los 5 años. Con el paso del tiempo, las niñas fueron olvidando los recuerdos, como si esa puerta empezara a cerrarse. Para Florence, la mamá, todo era una simple coincidencia, pero para John, su esposo, era algo más. Él estaba convencido de que sus hijas habían regresado, que Joanna y Jacqueline de alguna forma habían vuelto a casa. Ahora hablaremos del caso de Shanti Devi. En la India de los años 30, una niña de solo 4 años empezó a hablar. No hablaba de cuentos y fantasías, sino de una vida anterior, con nombre, dirección, esposo e incluso detalles íntimos que no podía inventar. Su nombre era Shanti Devi, y lo que comenzó como un caso extraño se convertiría en uno de los casos más famosos de reencarnación. Shanti nació el 11 de diciembre de 1926. A los 4 años comenzó a decir cosas que desconcertaron a sus padres. Ella decía: mi verdadera casa está en Mathura y ahí vive mi esposo. Tiene la piel clara, usa gafas para leer y tiene una verruga en la mejilla izquierda. También habló de una tienda ubicada justo frente al templo. Al principio sus padres pensaron que simplemente era una fantasía, hasta que ella decidió fugarse de su casa para regresar a su verdadero hogar. Cuando fue entrevistada en la escuela, Shanti afirmó estar casada y dijo que había muerto 10 días después de haber dado a luz a su hijo. Dijo que su esposo se llamaba Kedar Nath
el director, intrigado, investigó. Descubrió que sí existía un hombre con ese nombre en Mathura. Era un comerciante de telas y había perdido a su esposa, de nombre Luji Devi, en 1925, justo como la niña lo describía. Kedarnath viajó a Delhi haciéndose pasar por su hermano, pero Chanti lo reconoció al instante. También reconoció a su hijo y comenzó a contar cosas que solamente él y su esposa sabían, detalles íntimos y personales y promesas incumplidas, como que Kedar se había vuelto a casar a pesar de haber prometido no hacerlo. Kedar quedó conmocionado. No podía negar que esa niña sabía todo sobre su vida. En noviembre de 1935 llevaron a Chanti a Mathura. Sin guía, la niña los condujo desde la estación hasta la casa. Reconoció familiares, objetos y habló con claridad del pozo enterrado en el patio. Confirmó secretos familiares y habló como si hubiese vivido allí toda su vida. Chanti nunca se casó. A lo largo de su vida repitió su historia una y otra vez sin contradicciones. En 1986, un año antes de morir, fue entrevistada por el psiquiatra Ian Stevenson y el profesor K.S. Rawat, quienes registraron que Chanti también recordaba lo que le había ocurrido después de su muerte, y habló de experiencias cercanas a la muerte, como de una luz muy brillante, un jardín hermoso y una entidad que revisaba su vida. El tema de la reencarnación es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y que no logro entender cómo es que una persona puede recordar algo de su vida pasada. Y también por qué es que solamente los niños pueden tener esos recuerdos y que al crecer simplemente se borran. Aunque en el caso de Chanti, ella siempre tuvo esos recuerdos muy vívidos y la historia siempre la pudo contar una y otra vez. Pero hay niños que simplemente con el tiempo lo van olvidando. Tal vez la vida no sea una línea recta, sino un círculo, un ciclo que se repite, una historia que se escribe una y otra vez. Desde niños que recuerdan guerras que nunca vivieron, hasta sueños que nos llevan a lugares que nunca conocimos. Hay algo en nosotros, en lo muy profundo, que parece haber estado aquí antes. Y si bien la ciencia aún no puede probarlo, tampoco ha podido explicarlo del todo. Esto nos deja con una incógnita de ¿y si al morir no desaparecemos y simplemente volvemos a otro cuerpo, a otra ciudad, a otra vida? Y quizás en las noches más silenciosas, cuando soñamos, es entonces cuando lo recordamos, porque puede que olvidemos con la mente, pero el alma nunca olvida. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas al canal y seas parte de esta comunidad que no le teme a lo desconocido y que siempre va a tratar de buscar respuestas en donde los demás prefieren no mirar. ¿A ti te ha pasado algo similar? ¿Tienes alguna historia que te gustaría compartir con nosotros en los comentarios?